Buenas noches a todos, le damos una bienvenida a nuestra charla. Mi nombre es María Inés Para González. En el día de hoy estaremos hablando sobre la Constitución de la República Dominicana y los derechos fundamentales, haciendo énfasis en el derecho a la propiedad, un derecho protegido por la Constitución que garantiza que toda persona puede poseer, usar, disfrutar y disponer de su bienes, siempre conforme a la ley. Nuestro objetivo es conocer qué es este derecho, porque es importante, cómo podemos ejercerlo y protegerlo. La charla estará dividida en varias partes y cada integrante del equipo desarrollará un aspecto diferente del tema. Antes de empezar, le pido por favor mantener los micrófonos apagados, levantar la mano si desean hacer algún comentario o pregunta. Y con esto, sin más que agregar, le damos inicio a nuestra charla y la dejo con mi compañera. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Franchelis Familia de Jesús y hoy vamos a estar hablando sobre la Constitución de la República Dominicana y sobre uno de los derechos fundamentales que ésta protege, que en este caso es el derecho de propiedad. Primero, es importante saber qué es la Constitución, ¿verdad? Entonces, la Constitución es la ley más importante de un país, porque en ella se establecen los derechos y deberes de los ciudadanos, la organización del Estado y las normas que rigen la convivencia en sociedad. Ninguna otra ley puede estar por encima de ella. La Constitución de la República Dominicana fue proclamada por primera vez el 6 de noviembre del 1844 en la ciudad de San Cristóbal, un poco tiempo después de la independencia nacional. Desde entonces se ha modificado en varias ocasiones para adaptarse a los cambios y necesidades de la sociedad, pero siempre manteniendo como objetivo principal lo que es proteger los derechos de las personas y el fortalecimiento de la democracia. Conocer la Constitución es muy importante. Yo diría que esencial porque nos permite saber cuáles son nuestros derechos y deberes para poder convivir y saber cuándo defenderlos cuando estos sean violentados. Un ejemplo que podríamos dar sobre nuestros derechos básicamente, gracias a la Constitución, nosotros tenemos derecho a la salud, nosotros tenemos derecho a la libre expresión, nosotros tenemos derecho al derecho de propiedad, justamente el que estamos tratando ahora. También en el artículo 75 de la Constitución de la República Dominicana, ahí encontramos lo que son nuestros deberes. Allí hace mención algunos cuantos, voy a hacer mención de algunos de ellos, que está el derecho a cumplir la ley, está el derecho al voto, derecho a defender la patria, proteger el medio ambiente y educar a los menores. Ahora bien, dentro de la Constitución existen los llamados derechos fundamentales. Estos son los derechos esenciales que permiten a todas las personas. Dentro de la Constitución existen los llamados derechos fundamentales. Estos son los derechos esenciales que pertenecen a todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Y estos no pueden ser violentados ni por el Estado ni por la sociedad. Entre los principales derechos podemos mencionar el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la libre expresión, el derecho a la educación y el derecho de propiedad. En esta charla nos enfocaremos especialmente en el derecho de propiedad, que es el derecho que tiene toda persona a poseer, usar, disfrutar y disponer de sus bienes de manera legal. Este derecho es fundamental porque brinda seguridad a las personas sobre aquello que han adquirido con su trabajo y esfuerzo, constituyendo así al bienestar individual
y al desarrollo y economía del país. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Alex Sánchez y yo le estaré hablando sobre el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad es un derecho fundamental que permite a las personas poseer, usar, disfrutar y disponer de sus bienes de forma legal. Estos bienes pueden ser materiales como una casa, un terreno, un vehículo o dinero, y están protegidos por la ley para evitar que otras personas los tomen o utilicen sin autorización. Este derecho también establece que el propietario puede decidir cómo administrar su bien, siempre respetando las normas y los derechos de los demás. Además, el Estado tiene la responsabilidad de proteger este derecho y garantizar que una persona sea privada de su propiedad de manera injusta o ilegal. Por ejemplo, cuando una persona adquiere una vivienda o un terreno mediante un proceso legal, tiene derecho a utilizarlo, venderlo, adquirirlo, heredarlo. Sin embargo, también se debe cumplir con ciertas obligaciones, como mantener el uso adecuado de la propiedad y respetar las disposiciones establecidas por la ley. Gracias. Paso con mi siguiente compañero. Bien, buenas noches. Mi nombre es Elvis Seferino Peña Crespo y yo le estaré hablando de cómo ejercer el derecho a la propiedad en la República Dominicana. El derecho a la propiedad está reconocido en el artículo 51 de la Constitución Dominicana, principalmente por el Código Civil, la Ley de Registros Inmobiliarios y otras normativas complementarias. Para ejercerlo de forma válida hay que acreditar la titularidad, contar con un título de propiedad registrado en el registro de títulos de la jurisdicción inmobiliaria, el documento oficial que certifica la propiedad de bienes inmuebles, ya que para bienes inmuebles se usan facturas, contratos, documentos de adquisición. Para defender la posesión, si alguien interfiere en tu uso o tenencia, puedes iniciar acciones legales como una demanda de reivindicación para recuperar el bien. Es importante cumplir obligaciones asociadas como pagar impuestos inmobiliarios, respetar normas urbanísticas, servidumbres y límites de propiedad establecidos en el registro público. Algunos de los casos más comunes en que este derecho puede ser violado en la República Dominicana se podría mencionar el conflicto por límites entre terrenos o parcelas, daños o destrucción de bienes ajenos, construcciones realizadas en terrenos que pertenecen a otra persona sin autorización, ya sea en de tú llegas a un terreno, lo ves y te pones a construir sin tener ninguna legalidad de que ese terreno te pertenece. Ocupación ilegal de terrenos o viviendas, por ende casi lo mismo, llegar y adueñarte de un terreno o una vivienda que no es tuya. También la falsificación de títulos o documentos de propiedad, sacar documentos falsos a alguna propiedad o vivienda. También está la venta fraudulenta de un inmueble, ya sea en de vender un terreno, casa o parcela que no sea de tu propiedad. Y la construcción dentro de una parcela o propiedad ajena. Bien, si este derecho es violado, debe reunir toda la documentación probatoria, ya sea títulos de propiedad, contratos, recibos, planos, testigos, fotografías o actas de constancia. Debemos intentar primero una vía amistosa o mediación, si es posible, para resolver el conflicto de forma extrajudicial. Debemos presentar una denuncia o demanda ante las autoridades competentes. Siempre buscar asesoría de un abogado, ya sea si el caso lo requiere o no. Siempre es bueno estar al tanto en vía de un abogado. Debemos dar seguimiento en el proceso, siempre estar ahí para que se proteja el derecho. En dado caso de que ninguna de esas opciones funcione,
les estaré mencionando algunas instituciones donde se puede denunciar formalmente o reclamar, que sería el Ministerio Público, la Fiscalía, la Jurisdicción Inmobiliaria, Registro de Títulos, Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, Defensor del Pueblo y la Policía Nacional en caso de daños a la propiedad o delitos relacionados. Esta fue mi parte de esta charla y gracias. Yo continúo con el marco legal que protege el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad está protegida por el artículo 51 de la Constitución de la República Dominicana. Este artículo establece que toda persona tiene derecho al uso, disfrute y disposición de sus bienes. Además, que indica que nadie puede ser privado de su propiedad. Extenso, por una causa de utilidad pública o interés social mediante el pago de una indemnización justa y conforme a la ley. Este derecho tiene respaldo por otra ley, que son ley número 108-05 sobre registro inmobiliario, que regula el registro de las propiedades y garantiza la seguridad jurídica de las propiedades. Ley número 5038 sobre condominios, que regula la propiedad compartida en edificios residenciales. También está protegida por acuerdos internacionales como la Declaración de los Derechos Humanos Universal, cuyo artículo 17 establece que toda persona tiene derecho a la propiedad y que nadie puede ser privada arbitrariamente. Comparando con otros países, como son España, México y Colombia, la Constitución de España, el artículo 33, reconoce el derecho a la propiedad privada y establece que ésta debe cumplir una función social en beneficio de toda la comunidad. En México, el artículo 27 de la Constitución protege la propiedad privada, aunque permite que el Estado la regule cuando exista un interés público. En Colombia, el artículo 58 de la Constitución garantiza la propiedad privada y señala que esa tiene una función social y ecológica. En comparación con nosotros, en la República Dominicana, protege este derecho de manera similar, garantizando que toda persona puede disfrutar de sus bienes y que solo pueden ser expropiados cuando existe una causa de utilidad pública o interés social y se pague una indemnización justa. Podemos proponer para mejorar el derecho a la propiedad y fortalecer este derecho como ciudadanos debemos respetar las propiedades de los demás, mantener nuestros documentos al día, denunciar cualquier abuso y conocer nuestros derechos y deberes, promover buenas campañas de educación y importancia del respeto ajeno. De esta manera todos contribuimos a fortalecer el respeto por derecho a la propiedad y construir una sociedad más justa y organizada. Para finalizar, debemos de recordar que la Constitución no es solo un documento legal, sino la base que protege nuestros derechos y nos orienta nuestro derecho como ciudadanos. Hoy hemos tratado un derecho importante, que es el derecho a la propiedad, un derecho fundamental que nos brinda seguridad sobre nuestro bien y nos invita al mismo tiempo a respetar los derechos de los demás. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de conocer la Constitución, pero cuando conocemos la Constitución sabemos cuáles son nuestros derechos y cómo debemos defenderlos y cómo debemos hacer cumplir nuestro derecho. Bueno, los invito a seguir investigando y estudiando nuestra Constitución para conocer nuestros derechos y qué son los derechos fundamentales, porque esto nos permite participar de forma más consciente en la vida diaria y democrática, y además de eso nos ayuda a poder defendernos, porque cuando conocemos nuestros derechos tenemos cómo defendernos, porque no estamos, ¿cómo se diría?
no estamos perdidos, porque por lo menos conocemos lo que a cada quien nos corresponde como persona y ser humano en esta sociedad. Bueno, para agradecerle por su gran paz, ya que hemos llegado a finalizar esta charla, agradecerle por su atención, su participación y más que todo su paciencia, porque hemos tenido mucha dificultad con esta charla realmente. Lo hemos hecho 3 veces y las 3 veces no ha pasado algo, pero muchas gracias a ustedes por tener tanta paciencia realmente. Y si tienen alguna pregunta, estamos disponibles a responderles. Y si no tienen ninguna, llegamos a final de esta charla y muchas gracias a todos y que pasen todos buenas noches. Bien, María, disculpa, me gustaría recalcar algo. Rubio, Joselito, coge tu lado, que tú no vas ahora. Alex, el micrófono. Cómela. Aquí te está volviendo como loco. Bien, una vez, cabe recalcar que este derecho está protegido globalmente. El ejemplo más claro es el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Ahora sí, nos despedimos. Como dijo mi compañera María, gracias por su paciencia, gracias por acompañarnos y espero que esta charla le haya sido de buen entendimiento para ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches y feliz resto de la noche. Buenas noches, muy buena charla.